Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. En La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los digitales. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Pedimos al presidente Puigdemont, el señor Junqueras, que abandonen el sinsentido, que abandonen la confrontación y que si les queda algo de sentido común, que aprovechen las pocas horas que tienen. Yo la verdad es que tengo pocas esperanzas y lo que pedimos es que si el presidente Puigdemont no pone las urnas de verdad, que las podamos poner con los mecanismos democráticos que tenemos. Ese requerimiento vence dentro de poco más de 24 horas. Y ese requerimiento, si no es atendido, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155. Y lo haremos de la manera que lo hemos hecho siempre, hablando con ustedes y con quien constituye la mayoría absoluta de esta Cámara, tratando de que ese precepto sea la recuperación del autogobierno y la vuelta a la legalidad, en beneficio de los catalanes. Creo que hemos recorrido el camino juntos hasta aquí y espero que después lo sigamos haciendo. Que el Partido Socialista va a defender siempre una respuesta homologable a cualquier otro país europeo. Hay que recordar que el artículo 155 es un artículo que viene de la Ley de Bonn, es decir, de la Constitución de la República Federal Alemana. Cualquier país europeo, en una crisis semejante a la que estamos viviendo en España, estoy convencido de que actuaría también aplicando el artículo 155. Está siendo investigada. El Tribunal Supremo ha abierto una causa por prevaricación, malversación, cohecho en el marco de otra trama de hace muchos años, la púnica, a lo mejor es de hace no tantos. Le doy un consejo a usted y a su compañero el señor Casado. Es bueno no repetir la historia, no sea que vayan a acabar ustedes como el señor Ignacio González, en la cárcel. Vuelvan ustedes a la legalidad, aunque para eso van a tener que pedir perdón a los españoles, que limpiar su partido de corruptos y que devolver el dinero robado. Y a lo mejor también tienen ustedes que cambiar de sede para que puedan ustedes tener una sede que no se haya financiado con dinero negro. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Muy buenos días, cafetera. Bienvenidas una mañana más a este programa en el que tratamos de ofrecer algo de luz a esto que está ocurriendo a nuestro alrededor, tan difícil, tan complejo a menudo de desenmarañar, encontrar los matices que nos permitan comprender con precisión lo que está ocurriendo. Muy buenos días a todos. Extendemos la mesa, colocamos las tazas de café sobre la misma, abrimos las puertas de los límites de Sherwood, allí donde se esconden las proscritas como tú. Invitamos a los oyentes a que participen de esta gran mesa de desayuno donde colocamos las portadas de los periódicos que vamos a analizar y las miradas, y invitamos siempre a alguien a desayunar. Muy buenos días, María.es. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? ¿Estás recuperada? Sí, estoy expectante. Bueno, ¿te puedes creer que ayer caí redondo en el último mensaje que te puse por la noche, con lo de los audios del día siguiente que me decías? A las 10:15
yo caí redondo y no me he levantado hasta las 6 de la mañana, pero yo creo que no había dormido así desde que tenía 6 años. Me faltaba, iba a decir un pañal, pero no, a los 6 ya no llevas pañal. Has descansado por ver lo que iba a pasar hoy, ¿no? A ver si... Absolutamente, sí. A ver si se va a romper España. Hoy se presenta, en efecto, una jornada bien interesante a la espera de la contestación del presidente de la Generalitat, que sabéis que hoy tiene que responder al segundo requerimiento del Gobierno para saber si se ha declarado o no si hay declaración o no unilateral de independencia. Y según la contestación que formule el presidente de la Generalitat, ahora las especulaciones están en torno a la reacción del Gobierno. Este es el paso previo para la aplicación del artículo 155. ¿Qué supondría, en caso de ser aplicado, qué supondría también para el independentismo? Bueno, de eso vamos a tener que hablar hoy necesariamente. Volvemos al círculo de lo que está ocurriendo en torno a Cataluña, pero es inevitable, puede tener consecuencias muy importantes para la democracia española, aunque observamos un cierto postureo generalizado en torno a una hipotética eventual convocatoria electoral, pero en todo caso, como siempre todo sobre el papel suena como suena y luego las cosas pueden salir, esto está vivo, pueden salir en cualquier dirección. Así que vamos a estar atentos a lo que ocurre en Cataluña y por eso vamos a hablar hoy. Le hemos pedido a Gabriel Rufián que nos atienda y hablaremos luego dentro de unos minutos con él para intentar buscar, afinar un poquito en lo que está ocurriendo y saber exactamente por dónde están las corrientes, que es exactamente lo que se está discutiendo, intentando alejar el ruido, toda esta cortina de humo que hay alrededor de lo que está sucediendo para saber ante qué escenarios podemos estar. Así que os invitamos a que participéis a través de diferentes mecanismos de comunicación. Con el 627002002 es el WhatsApp del programa donde podéis enviar vuestras notas de audio, unos 30 segundos, ya sabéis, con un pequeño titular. Utilizad el WhatsApp, por favor, para eso, porque luego hay gente que nos envía textos por allí, pero es un teléfono que solamente utilizamos para los audios, así que una nota de audio de unos 30 segundos donde nos dejéis vuestras reflexiones. Porque, en efecto, señores oyentes, como todos ustedes saben, el cuerpo de analistas de La Cafetera está constituido por decenas de miles de personas. Repopstar, Hortensia, M. de Mar, Tomás, Rubén Alonso son algunos de ellos que se están incorporando a esta hora para tratar de ofrecernos esa visión cercana a la ciudadanía que también nos permite comprobar el termómetro, en qué temperatura de desencuentro está, a qué temperatura se encuentra el desencanto ciudadano. Hardy Useful, muy buenos días. Hardy Useful siempre encantado, sobre todo cuando escucha esa música que tanto le hace, en fin, sintonizar con la vida. A los Tennessee, que ya sabéis que es un aficionado. Hardy Useful, presidente del club de fans de Tennessee. Ángel Trianero, muy buenos días. Rana. Tantos, Leonardo Brando, Ana Palmeiro, Paco Ruiz, Andrés Carmelo, Mondongo, muy buenos días, Mondongo. Y dice, por este orden, diálogo, 155, Dui y los dos a la vez. Te reto a unas elecciones. Esto es parte del escenario que prevemos también, en efecto, Mondongo. Paloma Iraza, no se puede establecer una conversación seria con alguien que lleva un nick llamado Mondongo. Esto es muy difícil. Pero tienes mucha razón, sin embargo, ¿cómo has enfocado este asunto? Paloma Irazábal, PSV, bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a comprender esto y muchísimas gracias a todos los que se incorporan también en diferido. Son nuestra retaguardia que ayudan a mantener viva la llama de la información a través de las ondas cibernéticas, cibertecnológicas y sobre todo que están repartidos por todo el planeta, nuestros expatriados. Un abrazo muy especial. Esto es La Cafetera. Tendremos algunas palabras para Galicia, que estamos todavía muy impactados con esas imágenes que hemos dejado atrás. Ayer ya aterrizamos en Madrid de nuevo, una vuelta. ¿Qué experiencia? Luego lo podemos hablar al final del programa, Mary, porque me gustaría reflexionarlo con los oyentes de este programa, que al final son también el cemento que mantiene unido las bases de este edificio, para ver, porque es verdad que qué importante es colocar el foco, situarse en el sitio, viajar al lugar donde se están produciendo los acontecimientos para entender con toda su dimensión, con todos los matices, la complejidad de las cosas y verlo desde cerca, ¿no? Y qué importante es sentarse en el sitio donde están ocurriendo las cosas. Esa emisión que tuvimos en lo alto del Monte do Alba, viendo amanecer allí, rodeados por los focos, algunos extinguidos ya que se veían humeantes del incendio, las consecuencias de eso, los claros que había dejado en el bosque el paso del fuego. Y junto a los oyentes de La Cafetera de Galicia, qué importante, qué buena experiencia, y hay que repetirlo, hay que ver cómo lo podemos formular para que esto sea posible, porque si no, de otra manera es insostenible con las cuentas, pero es muy, muy importante. Sobre todo porque
Bueno, ahora estamos centrados en Cataluña, vemos las portadas y están centradas en Cataluña, pero hay muchos frentes abiertos. Está el tema de Galicia, está el tema del AVE en Murcia, están las inundaciones en el sur de España. Los refugiados, que tenemos que hacer tiene que ver, la próxima salida tiene que ser o Grecia o Portugal, una de las dos tiene, desde luego Grecia, porque es tan diferente cuando uno coloca el pie y se sitúa junto a la gente que vive allí, que lo percibe allí, lo que nos ha sucedido igualmente en Cataluña, que te ayuda a comprobar la dimensión y la idea tan trivial que tenemos desde fuera muchas veces, porque está sucediendo una cosa, aunque si queréis dejemos este debate para después, para el final del programa, pero está ocurriendo una cosa en el periodismo y es que los testigos directos han dejado de estar y casi todo llega a través de opiniones ya tamizadas a través de las agencias de noticias. Ya no se envía a nadie, es muy difícil enviar corresponsales por ahí, por eso valoramos tanto a gente como Ibai, que está trabajando sobre el terreno, y otros tantos, ¿no? Pero qué importante es colocar el foco, colocar la mirada allí. Bueno, sobre todo porque a la vez que nosotros como periodistas empatizamos y bueno, dejamos de ser periodistas por un momento y también pues somos personas para intentar empatizar un poco con lo que nos estaban diciendo, creo que también los oyentes empatizan bastante con la situación que nosotros estamos viviendo. Bueno, pues luego hablamos de eso para ver qué os parece a vosotros, cómo lo veis, pero me vais a permitir que coloquemos las portadas, porque dentro de un rato hablaremos con Gabriel Rufián. Nos tiene muy, muy intrigados esto que el desenlace que hoy puede observarse, aunque yo tengo la sensación de que toda la secuencia de acontecimientos a lo mejor se precipita, porque esto está vivo, está en movimiento y puede cambiar, pero me da la sensación de que una buena parte ya está determinado, que hay mucho de movimiento preelectoral, mucho de precampaña y que vamos a ir viviendo una secuencia que está más o menos escrita, ¿no? Vemos las portadas de los periódicos. Dice el periódico La Razón. Dice, Mariano Rajoy no aprobará hoy la aplicación del artículo 155. Frenaría la medida si la Generalitat convoca elecciones. Prevé unir al Consejo de Ministros este sábado. Y Puigdemont planea declarar la declaración unilateral de independencia y elecciones. Quiere evitar que el Estado asuma el control. El PDeCAT apuesta por repetir coalición y Junqueras se niega. Bueno, ¿qué estará pasando dentro del independentismo? Porque lo que sí que es verdad es que vemos que desde Madrid hay un enorme interés porque esto desemboque en unas elecciones. Y por eso las presiones de algunos medios de comunicación, es lo que vemos hoy en la portada del periódico La Razón, que amenaza con el 155 muy claramente, pero añade, frenaría si la Generalitat convoca comicios. Así que también dentro de eso, pues se apuesta por esa posibilidad, ¿no? Por ese escenario. Bueno, ¿cuáles son los escenarios? Veíamos a Inés Arrimadas, que insiste animando a pedir las elecciones. Y además, es verdad que ha empezado a desenvolverse con bastante naturalidad en ese escenario. Los cálculos electorales de Ciudadanos dicen que en este momento podría irles bien y se está trabajando sobre cálculos electorales. Por eso la presión para que se aplique el 155 y se convoque elecciones cuanto antes. E Inés Arrimadas, que es verdad que con cierto impulso político, de pronto ha decidido abrir una web como para recopilar firmas. Y ayer lo anunciaba con estas palabras, con estos términos. Pero esto nos ayuda, ¿eh? Nos ayuda bien a saber por dónde camina. Pedimos al presidente Puigdemont, el señor Junqueras, que abandonen el sinsentido, que abandonen la confrontación y que si les queda algo de sentido común, que aprovechen las pocas horas que tienen. Yo la verdad es que tengo pocas esperanzas y lo que pedimos es que si el presidente Puigdemont no pone las urnas de verdad, que las podamos poner con los mecanismos democráticos que tenemos. Así que, repito, es un nuevo llamamiento a todos los catalanes que quieren seguir siendo catalanes, españoles y europeos y que se pueden sumar a este llamamiento en la web www.somosmas.cat. Así que nos encontramos con eso y fijaos, Ciudadanos empujando para que se convoquen elecciones lo antes posible, pero abriendo una web, reuniendo firmas y intentando presentar allí una mayoría. Y Soraya Sáez de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, a Albert Rivera, espero que luego sigamos juntos en este camino. Ese requerimiento es firme. Ese requerimiento vence dentro de poco más de 24 horas. Y ese requerimiento, si no es atendido, hará que el señor Puigdemont provoque la aplicación del artículo 155. Y lo haremos de la manera que lo hemos hecho siempre, hablando con ustedes y con quien constituye la mayoría absoluta de esta Cámara, tratando
de que ese precepto sea la recuperación del autogobierno y la vuelta a la legalidad, en beneficio de los catalanes. Creo que hemos recorrido el camino juntos hasta aquí y espero que después lo sigamos haciendo. Fíjate, qué bien lo ha enfocado David Sánchez, porque... ¿Cómo es el tuit? Dice que el conflicto catalán se está usando como programa electoral para ganar votos, habla muy mal de nuestra democracia. Es que se está jugando con fuego, y se está jugando con fuego desde hace muchos meses, porque yo quiero que quede clara cuál es la tesis que manejamos aquí en el programa, en la cafetera. Desde hace meses se sabe que vamos a unas elecciones, de una manera o de otra, declarando una DUI y convocándolas, dicen, para refrendarla, decían desde el independentismo, o desde el gobierno provocándolas a través del 155, como sea. Pero el escenario final de todo esto son las elecciones. Y todo el mundo está haciendo una gran campaña electoral. Pero se está jugando, como decía David, con una materia extraordinariamente sensible. Primero, con una ciudadanía que se ha subido a un proceso y que desconoce completamente que hay mucho de teatralización en el mismo. Es decir, hasta incluso dentro del independentismo más convencido, hay gente que te dice una declaración unilateral de independencia es imposible llevarla a cabo. ¿Por qué? Porque la reacción, las consecuencias, etc. Pero, sin embargo, ellos, ¿cómo te lo matizan? Te dicen, pero sería la primera puerta para que esa declaración unilateral se pudiera producir más tarde o más temprano, porque retrataría la democracia española, cosa en la que han acertado, es cierta, ha quedado muy retratada internacionalmente, incluso hay una cierta perspectiva, pero no calculaban que se iba a producir una enorme reacción, como se ha producido en el resto de España, de muy dudosa manejo y que pone los pelos de punta, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, es verdad que nos encontramos ante este escenario electoral. Pero es que lo apoyan todos los medios de comunicación del gobierno central o todos los medios de comunicación que están en Madrid, lo vemos claramente, lo apoyan los partidos políticos, la mayor parte del arco parlamentario, a excepción de los grupos independentistas y Podemos, Izquierda Unida, etcétera, porque es que hasta el Partido Socialista se ha subido a eso. Pedro Sánchez. Creo que lo más importante, y este es el mensaje que yo voy a trasladar a todos y cada uno de mis interlocutores, es que lo que está haciendo el Estado Social y Democrático de Derecho en España y aquellos partidos políticos que estamos defendiendo la Constitución y su reforma, es uno, que el Partido Socialista va a defender siempre una respuesta homologable a cualquier otro país europeo. Hay que recordar que el artículo 155 es un artículo que viene de la Ley de Bonn, es decir, de la Constitución de la República Federal Alemana. Cualquier país europeo, en una crisis semejante a la que estamos viviendo en España, estoy convencido de que actuaría también aplicando el artículo 155. Y en segundo lugar, que lo que estamos haciendo en España es defender los valores democráticos que definen al proyecto europeo. Así que todo el mundo justifica la aplicación del artículo 155. Ha sucedido una cosa, y esto sería muy interesante, ayer lo hablábamos cuando volvíamos en el avión, qué interesante sería hacer un programa hoy recuperando pequeños fragmentos de series como The Newsroom o Network, películas como Network, para hablar de cuáles son los grandes vicios del periodismo, los grandes riesgos y cuáles son sus prácticas y sus maniobras para conseguir cambiar, girar a la opinión pública. Porque hay una que es la creación de contexto. Hemos llegado donde hemos llegado y en eso ha contribuido en buena medida la imagen de las porras. Dice, ¿fue un gran error del gobierno? En parte fue un error porque ilustró hasta dónde eran capaces y esa imagen de una porra frente a una urna era muy simbólica. Pero por otra parte hay una victoria en todo esto. Han creado el contexto para que la aplicación del artículo 155 a ojos de la ciudadanía parezca menor. Esto es una práctica que está absolutamente interiorizada tanto en medios de comunicación como en la política. Tiene que ver con esa teatralización. ¿Os acordáis cuando Iñaki Gabilondo le preguntó a Zapatero a pocas horas de la convocatoria electoral, después de entrevistarle, y le dijo, ¿qué tal, cómo lo ves? Y dijo, bien, vamos bien, pero hay que teatralizar un poco o algo así, o dijo, hay que tensar un poco. Y se refería a esto, ¿no? La creación de los contextos. Estas cosas ocurren a veces de forma intuitiva, no ocurren, no es que se reúna la gran ejecutiva de un medio de comunicación y planifique. A partir de aquí se teatraliza para que la gente acepte el 155. Está tan interiorizado que hay que llevar el mensaje, el discurso estatal, y luego medidas como el 155 parecen casi accesorias. Dice, bueno, pues vamos a suspender la autonomía de una comunidad autónoma, casi nada, a quitarles las competencias en la seguridad, a los Mossos de Escuadra, casi nada, las competencias en educación, casi nada, no pasa nada. Y la gente lo va a aceptar. ¿Por qué lo va a aceptar? Porque hemos visto a la policía entrando en unas sedes con esto, a la ciudadanía echada a la calle. Es decir, se ha creado el contexto propicio durante semanas.
en los medios de comunicación y tal. ¿Y qué es lo que consiguen quitando competencias? Entre otras cosas, facilitar esa agenda electoral, ese calendario. Porque uno de los argumentos que se están manejando es, sí, se va a quitar, digamos, algunas capacidades de la autonomía, pero es para convocar elecciones. Es para convocar elecciones, ¿no? Que yo decía, digo, con todas las distancias, porque esto no se puede decir que sea... Todo esto está enmarcado dentro de los márgenes de la ley. Es verdad que la ley permite hacer todo esto que se está haciendo, ¿no? Pero yo me acuerdo muchas veces cuando llegaban esos dictadores latinoamericanos que irrumpían y decían, no, pero esto es para convocar elecciones, ¿eh? Que es un golpe del pueblo para ir a elecciones. Y luego esas elecciones nunca llegaban. Y así lo hemos visto una y otra vez. Esto lo digo con todas las distancias, y con todas las reservas y que se me entienda bien, pero el argumento ese de vamos a este escenario de excepcionalidad, porque esto es excepcional. O sea, esto no es una convocatoria electoral normal, se está produciendo unas condiciones excepcionales, donde ambos actores políticos tienen una gran responsabilidad. Ojo que esto no es solo una estrategia diseñada por la política madrileña de la Moncloa, no. Esto es una cosa más compleja, donde también han intervenido los errores propios del independentismo, que ha estirado tanto la cuerda que ha hecho muy fácil que la reacción se produzca en estos términos, ¿no? Así que todo esto hay que verlo con la complejidad que tiene la vida. Pero suena tan manido ese argumento de esto es sola... No, pasa nada, sí, es una medida excepcional, pero es para elecciones, sé que es muy democrático ya, hombre, pero estamos utilizando mecanismos que, digamos, claro, son democráticos, están en las leyes, están en la Constitución, pero son en los márgenes, aunque Pedro Sánchez diga, bueno, está en la Constitución de Bonn, ya, en la Constitución de Bonn está, pero es que Alemania tiene sus propios problemas territoriales, o sea, no te estás fijando tampoco en la Constitución norteamericana, ¿no? Sí, pero fíjate también cómo, digamos, se naturalizó la abstención del Partido Socialista para permitir el gobierno de Mariano Rajoy. La creación de los contextos. El mismo, o sea, se podría analizar y comparar. Y por eso es tan importante también hablar de lo que ocurre en Cataluña y de cómo se está informando y cómo se está actuando políticamente en el caso de Cataluña. Porque, si os fijáis, uno de los argumentos que se ha conseguido introducir en la opinión pública ha sido el tema el adoctrinamiento en las escuelas. Sí. Al final, Albert Rivera ya, de hecho, presentaron una ley contra el adoctrinamiento en las escuelas. Y dices, ¿y esto por qué aparece ahora? Esto no es casual. Esto significa que quieren implantar un argumento para justificar también futuras actuaciones políticas. Y luego, otro factor también importante que tendremos que tener a la vista en un futuro. Soraya Sáenz de Santamaría se dirigió a Albert Rivera ayer en el Congreso de los Diputados y le dijo, espero que estéis con nosotros también después de esto. Es que esto es muy importante, porque a lo mejor estamos hablando, como decíais con el hashtag, a lo mejor estamos hablando de un futuro tripartito, ¿no? PP, PSOE y Ciudadanos, que se puedan unir en este tipo de cuestiones de Estado, ¿no? Y de hecho, el 155 hay que decir que no se está aplicando en su totalidad, pero ya se ha empezado a aplicar en ciertas cuestiones, porque si algo caracteriza al 155 es que en la Constitución está presentado de una forma muy abstracta. Es decir, que da un margen muy amplio al Gobierno para actuar. Y claro, esto... Una cosa, porque veo en los mensajes que alguien me vuelve a insistir, por favor, Fer, no digas desde Madrid, tú no, digamos simplemente gobierno. Y en esto ha habido bastante debate en los últimos días, pero ¿sabes qué pasa, Sandra? Que yo sé que tienes en parte razón, y ha habido otros oyentes que nos lo llevan diciendo desde hace algunos días, pero una buena parte de la estrategia de esto se hace desde Madrid. Y son medios de comunicación que están establecidos aquí, partidos políticos que están establecidos aquí, y es verdad que luego hay un coro alrededor de un montón de partidos, de regiones, de comunidades autónomas que se suman a eso. Pero es importante decir esto, quiero decir, retrata bien lo que está ocurriendo. Sé que a lo mejor no está muy perfilado, no está afinado y debería ser más bien, bueno, pero es que decir que es una cosa concertada de gobierno y tal, también presenta unas mayorías que son discutibles. En Aragón no lo ven así y yo sé que en un montón de lugares de España, en Galicia no están viéndolo igual que lo ven en Madrid. Y sé que hay un montón de lugares en España donde la percepción es diferente y es mucho más heterogénea y mucho más complicada de definir. Por eso creo que cuando se dice en Madrid versus la Generalitat es una forma no muy afinada, pero tampoco es especialmente imprecisa. Así que nos entendemos además todos bien, que esto también contribuye a resumir rápido en una sola palabra, ¿no? Por eso lo utilizo tanto, pero entiendo lo que quieres decir, que hay asunto con esto, ¿no? Pero entiende que buscando una acepción que nos permita entenderlo rápido y compartirlo rápido es una buena manera de describir lo que está ocurriendo, porque son medios de comunicación, partidos políticos, oligarquías financieras. Esto tiene mucho que ver también con la capitalidad, con dónde están concentrados los poderes, etcétera, 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 ¿no?
no solo es una cuestión del gobierno, es mucho más amplio que eso, y de hecho se ve, porque esto mismo que está ocurriendo, claro, es que estábamos viendo lo concertado, Pedro Sánchez, estábamos viendo cómo están actuando las cámaras de comercio, las agrupaciones empresariales, los mensajes que se están enviando, por supuesto, otros partidos políticos, por supuesto el gobierno también incluido en eso, ¿no? Es decir, que es como muy tal. Quiero dejar una cosa muy clara también, porque luego hay gente que escucha este programa que me dice, joder, Fernando, es que parece que estáis haciendo un discurso en defensa del independentismo. De ninguna manera. O sea, yo ya me he expresado además clarísimamente en esta materia. Lo que pasa es que las cosas tienen explicaciones. Entonces, gusten o no las explicaciones, lo que está ocurriendo está dirigido, tiene una clara dirección electoral, ¿no? Así que, bueno, ¿y qué es lo que está pasando dentro del independentismo? Lo que estamos observando, algunas claves que son interesantes. Todo esto puede cambiar, y puede cambiar hoy, además, porque estamos tratando una materia prima que está viva, que está en movimiento, así que puede cambiar en las próximas horas, ¿no? Pero estábamos viendo que els matins de TV3 acaba de publicar un tuit, ha publicado un tuit hace un rato que decía: Puigdemont va a responder por carta al segundo requerimiento. Rajoy va a recibir una carta donde se le ofrecerá diálogo sin renunciar a la declaración unilateral de independencia. Lo mismo. Así que da la impresión de que es una especie de pseudo prórroga porque vuelve a colocar sobre la mesa eso, lo que permitiría, como decía el periódico La Razón, que el gobierno no tenga que reaccionar inmediatamente, sino que haya unas horas posteriores, pues podría ser hasta el sábado, donde se manejen ambigüedades, etcétera, 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 ¿no? Y veíamos que Irene Rigau también había hecho algún comentario. Decía, el gobierno apuesta por reactivar la DUI mientras congela la vía electoral, y algunas voces desde dentro del independentismo se empieza a observar una cierta división. Esto es un logro del gobierno en esa estrategia de dividir a los diferentes partidos políticos, porque si fuéramos a elecciones hay que ver en qué escenario iríamos. Si van todos los partidos independentistas de la mano de nuevo, por lo tanto, los resultados electorales, o bien hacen coaliciones posteriormente, que esto está por ver también, porque se puede prometer una cosa y hacer después una bien diferente, esto ya lo sabemos. Y en ese mismo escenario, a lo que se refería María, ¿cómo actuarían los partidos, el resto de los partidos, pues Ciudadanos, Partido Socialista y Partido Popular, si consideran que esta es una situación excepcional, similar a la de Euskadi? No lo plantearían en estos términos, pero intentarían que eso es lo que se visibilizase. Entonces requiere de movimientos excepcionales, como lo requirieron en Euskadi cuando pactaron Partido Popular, Partido Socialista, etcétera, etcétera, para frenar el independentismo, ¿no? O sea, que esto crea un contexto y un calendario y unas posibilidades. Pero en esa división del independentismo vemos algunas claves muy interesantes hoy. Jordi Graupera, ¿os acordáis? Lo entrevistamos aquí hace unos días. Jordi Graupera es una de las personas más escuchadas del independentismo. De hecho, aunque él decía, yo no, dice, se me atribuyen ciertas cosas, pero no, se le considera uno de los ideólogos de todo este proceso. Pero bueno, en todo caso, sea tan afinado o no, eso es una persona extraordinariamente escuchada en el independentismo. Y decía en unos tweets, una cadena de tweets muy impactantes en las últimas horas también, se dirigía a sectores de dentro del independentismo. Y decía, los que estáis maniobrando para un Junts pel bis, o sea, para repetir el Junts pel sí, los que estáis maniobrando para un Junts pel bis, no os saldréis con la vuestra, ni ofreciéndole el número 1 a Junqueras. Declarad la independencia o iros. Y añadía en otro tuit, no merecéis el pueblo que tenéis, no os volveremos a salvar el culo. Añadía, hay sectores empresariales y mediáticos que prefieren elecciones a una declaración. Hay sectores políticos dentro del soberanismo que les hacen de portavoces. Hay quien cree que les puede convenir elecciones con el marco de unidad, es decir, acudiendo los partidos conjuntamente. Decía, son sectores ahora irrelevantes, se están perdiendo, lo estamos salvando, el presidente ya les ha dicho que no, me dicen ahora por teléfono. Después de publicar esos tweets, recibía algunos mensajes. Y decía, lo tenemos ganado en lo social, la duda es cuándo lo tendremos ganado en lo político. Y luego vimos ayer también, dentro de estos empujones que se ven dentro del propio independentismo, veíamos cómo ANC, ayer a última hora de la noche, enviaba un mensaje por Telegram censurando una pancarta que se desplegó en el Camp Nou, donde se pedía diálogo. Y decía ANC, criticando al Barça, esto es muy impactante, decía, quien siente el más que un club no colgaría esta pancarta nunca en el Nou Camp. Así que, en fin, lo que sí que se ve es que esta tensión también se está trasladando a los partidos
independentistas. Bueno, de todo esto también vamos a hablar de otros asuntos, que tenemos que hablar algo de Galicia. Hoy además es el Día Mundial del Cáncer de Mama. El Día Mundial del Cáncer de Mama es trending topic en este momento y, bueno, hablaremos un poquito, pero en primer lugar me vais a permitir que enviemos también un mensaje de cariño muy especial a todas aquellas personas que sufren el cáncer de mama y a todas sus familias, porque luego esto es una aventura. Cuando uno se enfrenta a una enfermedad esta, yo sé bien de lo que estoy hablando y lo sabéis, también hay mucha gente alrededor silenciosa que lo vive con una enorme preocupación y con una gran soledad, ¿no? Así que desde aquí un abrazo muy, muy fuerte y para todos aquellos investigadores que están trabajando por luchar contra el cáncer en tantas disciplinas y siempre en un trabajo silencioso, y son los verdaderos héroes de nuestra sociedad, tan poco reivindicados, tan poco reclamados. Así que un abrazo muy fuerte desde aquí, desde La Cafetera. Seguimos ahora, un poco de tranquilidad. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible, y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Bueno, pues las portadas, vamos a despejar las portadas de los periódicos. Vemos La Razón, decíamos, Rajoy no aprobará hoy la aplicación del 155. Puigdemont plantea declarar la DUI y elecciones, dice el periódico La Razón, aunque todo esto, como decimos, está en movimiento y veremos a ver en los próximos minutos, porque se conocerá dentro de poco cuál es la respuesta de Carles Puigdemont. El periódico El País, Gobierno y PSOE dudan sobre el alcance y el momento del artículo 155. La Generalitat descarta elecciones y Puigdemont sopesa declarar la República. La Generalitat descarta elecciones, dice el periódico El País. La crisis catalana puede acabar costando a España 12.000 millones de euros, porque también hay mucho debate en torno a qué coste puede tener esto para las arcas públicas. Se está especulando mucho con esta materia, que también sirve como herramienta de presión para decir que esto puede tener consecuencias muy graves para la economía. Ya empezó a decirlo Luis de Guindos, ya lo escuchabais. Y el periódico ABC, en su portada, Rajoy ofrece amnistía a cambio de elecciones legales. Desafío soberanista, el ABC. Rajoy ofrece amnistía a cambio de elecciones legales. Propone a Puigdemont suspender el 155 y salir indemne políticamente si hoy acepta no declarar la independencia. Y el periódico ABC lleva también un editorial referido a este asunto. Así que según el ABC se está ofreciendo alguna suerte de negociación al independentismo, a Puigdemont. El gobierno estaría ofreciendo esa. El periódico El Mundo dice, Rajoy utiliza el trámite del 155 para dar otro plazo a Puigdemont. El gobierno y el PSOE instan al presidente a convocar elecciones antes de que el Senado autorice la aplicación del artículo. Si no lo hace, el control de los Mossos y Hacienda serán objetivos prioritarios. Barcelona, casi sin opciones para acoger la agencia del medicamento, dice también el periódico El Mundo en su portada. Y La Vanguardia, Puigdemont avisa que dará por buena la declaración unilateral de independencia si se aplica el artículo 155. También la crisis política amenaza con restar 13.400 millones al PIB en el año 2018. Y esto es muy preocupante porque
es verdad, es cierto que consecuencias económicas de alguna materia puede tener, y si las consecuencias económicas son importantes podría incluso rebajar la calificación de la deuda que se tiene sobre Cataluña, lo cual tendría consecuencias inevitables en el resto de la economía nacional. Claro, probablemente en esto también hay una herramienta de presión, pero en fin, no es un asunto tampoco menor que deba pasarse desapercibido, ¿no? Así que está también situado sobre el propio debate. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo no estás sola. Tenemos Cataluña sobre la mesa, así que es muy inquietante, ¿no? Lo sabéis también como yo, porque además aquí sí que hemos aprendido que cuando es tema de portada en digitales, impresos, incluso trending topic permanentes, constantes, eso tiene algo que significa algo, ¿no? Dice el diario.es, el Govern apuesta por reactivar la declaración de independencia mientras congela la vía electoral. Así que parece que a esta hora, por lo menos, da la impresión de que lo que estaría congelado es la vía electoral. Pero es interesante también la clave que ha aportado el periódico ABC, si se está negociando alguna suerte de espacio de... no quiero decir impunidad, pero de espacio de negociación, en fin, pues eso puede tener también. Y luego estaba la aportación del periódico El Mundo. El plazo no termina hoy, parece que hay una nueva prórroga que puede ser un poco posterior hasta que el Senado se pronuncie. Para eso hay entre 5 y 8 días, me parece, desde la declaración, desde la consulta al Senado. Después está Público. Rajoy y Puigdemont llegan al punto clave tras casi 50 días de diálogo de sordos. Expectación ante la respuesta de Puigdemont. Y dice también Pedro Sánchez se acerca a Rajoy, pero solo para afrontar la situación de Cataluña. Dice Público.es, que por cierto lleva una información a la que hay que referirse. Dice, Defensa camufla 11.000 millones de euros en el gasto militar en partidas ocultas. Eso, desde luego, no es un asunto tampoco menor. 11.000 millones de euros. Por cierto, que hemos escuchado a Cospedal, la ministra de Defensa, pidiendo a la Generalitat que rectifique. Quedan unas horas y desde aquí, otra vez, yo quiero reiterar, en primer lugar, el compromiso de las Fuerzas Armadas con su país y, en segundo lugar, la petición a los que gobiernan en la Generalitat de Cataluña de que vuelvan a la ley y de que eviten esta fractura tremenda que han provocado en una parte tan querida y tan importante de España. Bueno, mire, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña lo que tiene que hacer es contestar a una pregunta muy sencilla. Y después de contestar a esa pregunta tan sencilla que se le ha reiterado en muchos momentos, devolver la situación de legalidad a Cataluña. Dice Infolibre.es, la aplicación del artículo 155 deja tocada antes de nacer la comisión de diálogo del Congreso promovida por el Partido Socialista, dice Infolibre. Bueno, 627-002-002, 627-002-002 es el WhatsApp del programa. Buenos días, Resistencia. Evidentemente, los catalanes no tienen nada de tontos. Se acaban de dar cuenta de que la antigua Convergencia ha utilizado todo este proceso probablemente para salvar a la familia Pujol y Artur Mas. Por eso ahora el frenazo, por eso ahora se exige. No, tenéis que ir hacia adelante, tenéis que declarar la independencia sí o sí, y más dado el trato que estáis recibiendo. ¿Qué quiere decir eso? En las próximas elecciones catalanas probablemente gane por aplastante mayoría Esquerra Republicana y las CUP crezcan. Eso sí se les permite presentarse a las elecciones, que creo que va a ser la jugada del Partido Popular, ilegalizarlos. Así que las elecciones en Madrid, el resto de España, o en Barcelona no solucionarán nada. De verdad,
es verdad que es uno de los escenarios en los que se está hablando, ¿no? ¿Qué tendrían, cuáles serían las fórmulas que tendrían que emplear para acudir a unas elecciones? ¿Sería capaz alguien de impedir que, por ejemplo, decían la CUP o algún partido que llevase en su programa electoral la independencia se presentase? ¿Serían capaces de intentar impedir eso? Es decir, la democracia puede cruzar tantas líneas y eso tiene, en fin, una enorme complejidad. Vamos a ver. Así que 627-002-002. 627-002-002. Cataluña. Hoy seguimos porque se acaba el plazo. Hoy es el día DUI. Buenos días, Resistencia. Fernando y María, quería preguntaros a propósito del vídeo de Òmnium, el de Help Catalonia, Save Europe. Saber vuestra opinión. También es interesante compararlo con los vídeos de Ucrania y Venezuela. Bueno, a ver qué os parece. Un saludo. Bueno, claro, estamos viendo también dentro de toda la materia de propaganda, de discursos que se da, estamos viendo también comparaciones muy llamativas, ¿no? Mientras tanto, hay que recordar que hay 2 personas que están en la cárcel en este momento por esto, lo cual ha provocado también un verdadero terremoto político, porque además ha movilizado a un independentismo que después de el discurso de Carles Puigdemont aplazando la aplicación de la DUI, parecía que el desasosiego se había instalado y había desmovilizado a un montón de gente. Y el encarcelamiento de los conocidos como los Jordis, los máximos responsables de ANC y Òmnium, esas organizaciones sociales, se está hablando de ilegalizarlas. Hemos visto que había mucha rumorología en las últimas horas. Está por ver si alguien se atreve a dar un paso en esa misma dirección, ¿no? Pero después escuchábamos también a Iglesias en el Congreso de los Diputados, que se dirigía a Rajoy y le decía: vuelva usted a la legalidad, porque claro, uno de los asuntos con los que se está especulando precisamente es con que para tomar todas estas medidas que se están tomando, ha habido que pisar unos territorios que no están muy claros que la Audiencia Nacional pueda estar conduciendo estas investigaciones. Por ejemplo, bien, digamos que hay territorios muy... Y decía Iglesias, y por no hablar de otras materias pendientes que tiene el Partido Popular, por ejemplo, la corrupción. Y le decía Pablo Iglesias: vuelve a la legalidad al Partido Popular. ¿Van ustedes a volver a la legalidad? Y no me conteste con ambigüedades, contésteme con un sí. ¿Vamos a volver a la legalidad o no vamos a volver a la legalidad? No es una cuestión menor, es una cuestión urgente, porque cada día que pasa su partido está, al parecer, más fuera de la ley. Se lo digo por su presunta senadora aislada, señora Pilar Barreiro, que está siendo investigada. El Tribunal Supremo ha abierto una causa por prevaricación, malversación, cohecho en el marco de otra trama de hace muchos años, la púnica, a lo mejor es de hace no tantos. Le doy un consejo a usted y a su compañero, el señor Casado. Es bueno no repetir la historia, no sea que vayan a acabar ustedes como el señor Ignacio González, en la cárcel. Vuelvan ustedes a la legalidad, aunque para eso van a tener que pedir perdón a los españoles, que limpiar su partido de corruptos y que devolver el dinero robado. Y a lo mejor también tienen ustedes que cambiar de sede para que puedan ustedes tener una sede que no se haya financiado con dinero negro. Eso decía Iglesias ayer, con todo el lío que se montaba en el Parlamento, pero esto decía, es que, claro, hay que ver también el Partido Popular hasta dónde está dispuesto a retorcer los argumentos y la justicia para impedir esa declaración unilateral que, por otra parte, es un pulso de una enorme magnitud para un Estado que tiene mecanismos de respuesta también. Así que yo no sé dónde está el límite y dónde pueden estar los márgenes, ¿no? Pero, en fin. Bueno, esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, no estás sola. ...627-002-002... por favor, al WhatsApp del programa, solo notas de audio como estas.
Buenos días, cafeteros. Simplemente decir que una solución jurídica como es la aplicación del 155 no siempre... Vaya, bueno, parece que hay algún corte, pero hay algo que, claro, esto puede ser, la aplicación del 155 puede ser la solución a esto, no está tan claro que lo vaya a ser. Bueno, mientras tanto, están ocurriendo también otras muchas cosas, luego vamos a intentar comunicarnos con Gabriel Rufián, vamos a ver si lo conseguimos antes de que termine el programa, porque había algunas dificultades con los horarios y no es sencillo, hoy es un día especialmente intenso, ya sabéis que en estas horas se va a conocer precisamente la respuesta del gobierno, pero estamos esperando contactar en cualquier momento con Gabriel Rufián. Pero hay otras materias de las que luego os queremos hablar. Venezuela, sabéis que sigue pendiente ahí. El gobierno ha llamado al embajador de Venezuela en Madrid después de esa contestación que tuvo el presidente Nicolás Maduro con la pregunta de la cafetera, y ha provocado una enorme polémica internacional. Luego si queréis lo podemos escuchar. Estás en la cafetera, no estás sola. Gabriel Rufián, muy buenos días. Muy buenas. Bueno, ¿qué es lo que va a ocurrir hoy? ¿Qué crees? Bueno, yo creo que hoy se culminará el retroceso total absoluto del Estado, se culminará la finalización en definitiva del Estado de Derecho en el Estado español y Rajoy aplicará el 155, después seguramente el 116, que sería con el apoyo del PSOE. O sea que das por hecho entonces que la contestación del señor Puigdemont va a ser que la independencia ha sido declarada. El señor Puigdemont fue bastante claro el otro día en el Parlamento. Hizo una declaración de independencia o en definitiva se comprometió con el mandato surgido de las urnas el pasado 1 de octubre, pero inmediatamente después lo suspendió esta acción política en pos del diálogo. Le echó valentía y muchísima política a todo este asunto y de hecho en eso estamos. Al final, los últimos 4 o 5 años, el pueblo de Cataluña, a través de sus representantes, está sentado a una mesa y el problema que hay es que al otro lado, a la otra banda, no hay absolutamente nadie. Si hay declaración unilateral y aplicación del artículo 155, ¿es posible que todo esto desemboque en elecciones? No, nosotros no contemplamos ese escenario, no contemplamos unas elecciones, se llamen como se llamen, yo creo que no se lo merecen ni aquellos que están encarcelados hoy en día, ni los presos políticos que ya hay en Soto de Real, ni siquiera tampoco los amenazados, los perseguidos, los golpeados el pasado 1 de octubre. Sería prácticamente una traición a nuestra gente, así que no lo contemplamos. Nosotros lo que contemplamos es cumplimentar el mandato inequívocamente popular que surgió de las urnas el pasado 1 de octubre. Ahora quiero volver sobre esto, pero como has dicho, dices, habrá declaración o la respuesta irá en esa dirección, por lo tanto, aplicación del artículo 155 y también del 116. El artículo 116 de la Constitución es el que regula los estados de alarma, los estados de excepción, los estados de sitio, el que limita las competencias y las limitaciones correspondientes. ¿Desemboca esto en un estado de sitio? Estado de sitio no lo sé, estado de excepción sí, que de facto es de sitio, y lo más dramático es que ese artículo necesitaría el apoyo del PSOE, porque conviene recordar que el 155 lo pueden aplicar porque pasa solamente por el Senado, en el cual tiene mayoría absoluta el Partido Popular, como viene pasando en las últimas legislaturas, y el 116 sí que pasa por el Congreso, y ahí el PSOE es clave. Y para muchos de nosotros, pues el Partido Socialista Obrero Español hace mucho tiempo que es lo mismo que el Partido Popular para con Cataluña. Así que no esperamos nada bueno de ellos, así que contamos también con el 116. Yo te quiero hacer una pregunta, porque una cosa que me llama la atención es, independientemente de las razones que os mueven o las convicciones que os mueven a quienes defendéis la independencia de Cataluña, pero no entra dentro de las posibilidades del margen legal de los marcos de la ley, por lo tanto obliga a una reacción en ese mismo escenario. Es decir, ante esas quejas que dicen se están aplicando normas que son excepcionales, pero ¿qué respuesta cabría al gobierno de Rajoy? Porque tendría que incumplir la ley para permitir lo que vosotros queréis que se permita.
La verdad es que yo creo que es un debate entre ley y legitimidad. Siempre acabamos diciendo lo mismo, ¿no? Conviene recordar que hace 80 años, por ejemplo, trabajar 8 horas laborales era ilegal. El voto femenino era ilegal. Hace relativamente poco el matrimonio homosexual era ilegal. Así que yo creo que escudarse detrás de la ley es un enorme error. Yo creo que también es ilegal, por ejemplo, la Gürtel, y no se enfadan tanto, ni Rajoy ni aquellos que le secundan. Así que se puede seguir así, se puede seguir escudándose detrás de la ley, escudándose detrás de la Constitución, prácticamente tirándose la gente a la cabeza, o se puede dialogar, o se puede aceptar cualquiera de las mediaciones ofrecidas estos últimos días, y nosotros las aceptamos todas, y nosotros nos sentamos a dialogar con quien sea, incluso con aquellos que han apaleado a nuestra gente, y que nadie piense que eso es fácil, pero también que nadie piense que aceptar cualquier diálogo es dar marcha atrás o es no cumplir con el mandato surgido de las urnas el pasado 1 de octubre, porque eso no pasará. Nosotros tenemos muy claro que tenemos que respetar lo que la gente votó el 1 de octubre, sobre todo porque votó de manera heroica frente a Porras. Ahora bien, somos los del diálogo. Yo creo que esas equiparaciones tramposas que se hacen desde según qué sectores de Puigdemont es igual que Rajoy o ni 155 ni declaración de independencia, me parece cuanto menos curioso, más que nada porque estamos hablando de una parte que pide diálogo constantemente, que tiene una legitimidad yo creo que inequívoca, y otra parte que lo que hace es negar cualquier tipo de diálogo y sobre todo pues optar por la represión. Decías que vosotros no contempláis el calendario como un calendario electoral con convocatoria de elecciones, pero sabes que es algo que está sobre la mesa. El propio gobierno argumenta en los mentideros de la Corte a los que tú te has referido en las últimas horas, pero argumenta que en caso de aplicar el artículo 155 es para convocar elecciones. Está por ver que esto pase, pero está sobre la mesa y que es un permanente run run, hoy va en las portadas de los periódicos. Hay gente incluso dentro del independentismo que lo está pidiendo. Veíamos un tuit de Jordi Graupera que criticaba eso, decía: los que estáis maniobrando para un Junts pel bis no saldréis con la vuestra ni ofreciendo el número 1 a Junqueras. Sí, a ver, sí que es cierto que este proceso, como todo el mundo sabe, es tremendamente transversal. Hay gente de todo tipo, de toda ideología posible. Estamos hablando desde el centro derecha liberal conservador catalán de toda la vida hasta la izquierda más rupturista, ¿no? Desde el PDeCAT hasta las CUP, desde Santi Vila hasta Ana Gabriel, ¿no? Yo creo que la noticia sería que no hubiera discrepancias, que no hubiera problemas, que no hubiera debate político. Muchos de nosotros lo llevamos bien, porque pensamos que la política en definitiva es eso, aunque entiendo perfectamente que hay gente que lo hace noticiable porque lo es, entiendo perfectamente, porque claro, cuando tienes un monolito PP, PSOE, Ciudadanos enfrente y ves que en Cataluña hay tanta política, repito, te guste más o te guste menos, pues sorprende y es noticiable, pero puedo asegurar que aquí en Cataluña lo llevamos con absoluta naturalidad. Sí, esto nos interesa porque es verdad que hay una visión muy diferenciada desde cómo se observa desde aquí lo que está ocurriendo allí y luego cómo lo estáis viviendo allí. Hay una enorme distancia y esto es evidente, no hay más que poner los pies 10 minutos en Barcelona para darse cuenta, pero si esto ocurre, si terminamos en elecciones, independientemente de lo que conduzca a ello, tanto si es presión como si es la ratificación de la DUI, como si la razón que sea, pero sé que son escenarios diferentes, pero ¿Esquerra Republicana iría en coalición con el PDeCAT? Aunque lo descartéis en este momento que me decías, no, ese no es un escenario sobre el calendario, pero esto es de lo que se está hablando ahora. Si habláramos de ciencia ficción política, entiendo perfectamente la pregunta e incluso el debate que, repito, es más de Madrid o más de aquí que de allá. Lo hemos dicho un montón de veces, no. Junts per Sí fue una coalición extraordinaria, que se hizo por lo que se hizo y para lo que se hizo, que ganó como ganó, y con quién ganó y cómo ganó y no se repetirá. Hemos dicho un montón de veces. Yo creo que Junts per Sí forma parte del pasado en el buen sentido. Creo que se escribirá mucho de esa coalición, sobre todo por los independientes, que siempre se habla mucho del PDeCAT y de Esquerra, pero hay gente como Lluís Llach, como Eduardo Reyes, hay gente de demócratas y gente de las asociaciones civiles. Creo que, repito, es el futuro de la política. Ahora bien, no se repetirá. Si hay unas elecciones serán constituyentes después de declarar una independencia
y será cada uno con sus siglas y con su proyecto de país, ¿no? Pero repito, no es un escenario que nosotros contemplemos. Nosotros no hablamos de autonómicas, no hablamos de elecciones en este momento, porque sería una traición a nuestra gente. No se repetiría tampoco a posteriori, porque una cosa que nos llama la atención es que aquí sí están hablando, incluso ayer escuchábamos a Soraya Sáez de Santa María tendiendo la mano a Albert Rivera para continuar en esta vía de colaboración después de un hipotético 155, así que sí daría la impresión de que enfrente tendríais a un bloque. Sería Juntos por el No, porque seguramente en catalán no lo harían, que tienen bastante fobia. Bueno, yo creo que de facto ya existe. Nosotros le llamamos régimen del 78, PP, PSOE, Ciudadanos. En el Congreso de los Diputados lo vemos cada día, por mucho que se quiera, sobre todo desde según qué medios de comunicación, esconder, y entendemos que así seguirá siendo. O sea, que para nosotros no es noticiable que Rivera, Rajoy, Sánchez o Iceta, Albiol y Arrimadas se pongan de acuerdo. Pues es el día a día nuestro. De hecho, hay una imagen paradigmática que es la fotografía frente al Tribunal Constitucional de hace relativamente poco de Iceta, Albiol y Arrimadas vanagloriándose de ir en contra de todo un pueblo, que me parece dramático para un partido socialista y catalanista como el PSC. Y el futuro es ese, ¿no? Las tertulias, de hecho, van juntos. Así que, repito, para nosotros no es ninguna noticia. Gabriel, ¿qué os ha mostrado todo este proceso? Porque es verdad que las consecuencias... ¿Tú crees de verdad que la independencia, como tú la imaginas, como el destino ese al que tanto habéis aludido y que cuando preguntas a la gente en Cataluña por la calle te dice, sí, es que se puede ser independiente en el marco de Europa, todo eso, pero ese escenario parece en este momento, por lo menos a día de hoy, totalmente alejado, mucho más con la aplicación del 155, más bien daría la impresión de que el resultante va a ser un retroceso con tejido empresarial afectado, con competencias devueltas o retomadas por Madrid. Digamos que la consecuencia de todo este viaje, aparentemente, no lo sé, igual yo me equivoco, pero la consecuencia es importante. ¿Qué os ha mostrado a vosotros este proceso? ¿O qué extraéis de esto? La verdad es que nosotros lo que hemos visto es que la bestia tiene fuerza, y ya lo sabíamos algunos de nosotros porque lo habíamos investigado en la Operación Cataluña. Bueno, yo evidentemente no estoy de acuerdo. Creo que de hecho es más complicado no hacerlo que hacerlo. Cataluña lo tiene todo para su autodeterminación, tiene una mayoría en la calle, tiene un gobierno determinado a hacerlo y tiene una mayoría en el Parlamento de Cataluña, por mucho que no se comente, ¿no? O que se intente tapar desde según qué medios de comunicación. Bueno, también se ha destapado pues una enorme maquinaria del fango, como decía Humberto Eco, una enorme maquinaria mediática en contra, y repito, yo creo que, y lo digo con todo el respeto, y ojalá algún día el Estado español esté en eso, ¿no? Yo creo que Cataluña hoy en día es la única heredera del 15M, ¿no? Cuando la gente sale a la calle y pide votar o defiende con sus cuerpos la democracia, lo que hace en definitiva es herederas de esas luchas, ¿no? Me parece que no es tanto ya, lo de Cataluña ya no es tanto una lucha por los derechos nacionales de un país, sino que es una lucha por los derechos civiles de todo el mundo, ¿no? Vivan donde vivan. Nosotros lo decimos de forma continuada, también lo hacemos por el resto del Estado, porque ojalá algún día estén en un proceso de cambio, de ruptura, revolucionario, como se le quiera llamar, como el que está viviendo Cataluña. Hay una cosa que he observado en los días que hemos estado allí en Barcelona que me ha preocupado profundamente, que nos ha preocupado mucho por lo que hemos visto. Hay una parte, es verdad, que hay que hacer un reconocimiento absoluto de la determinación y la capacidad de organización que tiene el independentismo, y esto se ve clarísimamente. Hay una gran cualificación. Cualquier persona con la que te sientas a hablar 10 minutos tiene un discurso absolutamente elaborado y reflexionado sobre a qué conduce, qué consecuencias tiene, qué posibilidades. Y en ese sentido yo no tengo más que decir que me parece realmente tal. Pero se ve una semilla muy, muy inquietante de fundamentalismo. Y esto te lo digo, por ejemplo, debatiendo sobre nosotros somos diferentes. Y esto es una cuestión muy repetida. No, es que en Cataluña somos mejores. Pues me sorprende enormemente, más que nada porque, lo digo, también, Fernando, con todo respeto, no puedo hablar por todos los que están en este proceso. Entiendo que, evidentemente, también habrá gente que se expresa mal o que incluso pues, defiende posicionamientos muy alejados al mío. Pero me sorprende que al final siempre se diga que quizá los fundamentalistas
somos nosotros cuando hay neonazis en la calle, que yo creo que no hay nada más fundamentalista que eso, ¿no? Es como lo del famoso España nos roba, ¿no? Que es algo que se repite de forma sempiterna aquí en Madrid, y es una frase absolutamente desafortunada de una minoría absolutamente minoritaria de este proceso, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Pensar que los catalanes dicen continuamente que España nos roba es como si yo pensara, o nosotros pensáramos, que los españoles dicen lo que dicen los Santos, ¿no? Cada mañana en su radio. Así que, evidentemente, habrá gente de todo tipo, habrá gente que piense de forma muy diferente. Ahora, yo creo que decir o intentar, no digo por la pregunta en este caso, intentar hacer ver que Cataluña es excluyente o que es un proceso incluso xenófobo, como se ha dicho, o cosas aún más graves, creo que es un enorme error. Y yo siempre digo lo mismo. Montilla fue el presidente 128, un señor nacido en Córdoba, y Arrimadas es la líder de la oposición actualmente y es una señora nacida en Jerez. Y lo digo con orgullo. Yo me siento muy orgulloso de que Cataluña sea capaz de hacer suya a gente tan capaz venida de fuera. Lo digo porque es complicado. Imagina, por ejemplo, un presidente catalán hoy en día, ¿no? En según qué comunidades autónomas. Gabriel Rufián, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada, Gabriel. Muy buenos días, mucha suerte. Buenos días. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. The old will take the old wise away, and the winter will never forget. Only with love we can achieve peace. Oh, yes, I know it. Don't be afraid, 'cause love is the most sincere force. Bueno, Cataluña siempre en estas últimas horas, que ocupa tantísimo espacio y que tiene tantas lecturas, tantas, digamos, tal amalgama de matices, de interpretaciones, de posibilidades que... Bueno, vamos a ver, ahora sí que se está dando por hecho ya a estas horas que de aplicarse el 155 sería en un Consejo de Ministros a partir del sábado, lo estaba informando el periódico de Cataluña en este sentido, pero vamos a ir viéndolo en las próximas horas. Tampoco tiene mucho sentido adelantarse a algo que vamos a resolver en los próximos minutos, y mejor que hablemos ya sobre información concisa y no sobre especulaciones, pero sí nos interesan las diferentes miradas, por eso nos interesa hablar con Gabriel Rufián y observar cuáles son esos matices que se introducen desde dentro. Bueno, esto es La Cafetera, y si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás sola. Y mientras tanto, detrás de tanta cortina de humo, aunque debo decir que esto tiene dimensión, y yo insisto que los prejuicios no os tapen la importancia de este asunto. Lo digo porque hay algunas personas que dicen demasiado tiempo dedicado a Cataluña. Cataluña ofrece muchas perspectivas sobre diferentes materias. No estamos hablando solo de independentismo, no estamos hablando solamente de derechos civiles, no estamos hablando solo de la reacción de la democracia ante ciertas cosas. Estamos hablando también de la manera en la que la Constitución de este país, forjada en los años 70, ha ido condicionando las diferentes posibilidades y opciones y oportunidades. Hablamos de fundamentalismos, sí o no. Hablamos de muchas materias cuando hablamos de Cataluña, por eso es un tema tan extraordinariamente apasionante. Hablamos de los límites de los medios de comunicación y de sus responsabilidades en lo que está ocurriendo, en la creación de marcos de opinión, en la creación del contexto, la contextualización de esto, en la dirección, en cómo se empuja la opinión pública, hasta dónde llegan los límites de la democracia, la aplicación del artículo 155, que es excepcional, que podría conllevar el artículo 116, como decía el señor Rufián. El artículo 116 habla de los estados de alarma, de excepción, de sitio, las competencias. Hablamos de la doctrina del shock, el miedo. Hablamos de las reacciones de las empresas. No estamos hablando solamente de Cataluña según la mirada del periódico La Razón. Estamos hablando de lo que representa para nuestra, la de los demás, la vida cotidiana, las relaciones internacionales de España, los fondos de inversión. Para que os pongáis una idea, hay tantas lecturas, y ya lo hemos contado aquí alguna vez. Afecta tanto, de manera tan indirecta, sin saberlo, que una mujer nos contaba
recién divorciada, con el asunto resuelto ya en los tribunales, con la custodia ella de los críos, y de pronto, por la independencia, el marido, que vive en el extranjero, le dice que, viendo los análisis que se están haciendo en la prensa internacional y la sensación y la situación de inseguridad que hay, quiere reclamar ahora la custodia de los hijos. Así que una persona que en absoluto vive en este proceso, que nada tiene que decir sobre esto y que además poco puede actuar sobre este asunto, de pronto se ve envuelta en un caso, en una situación personal de una gran dimensión humana, porque este asunto ha paralizado muchas otras cosas. Pero mientras tanto sigue habiendo corrupción, es verdad. En el Partido Popular ha quedado visto para sentencia el caso y de pronto de esto no se ha hablado porque teníamos este asunto. Igualmente, el norte de España ha estado en llamas, hemos visto lo que ocurría en Galicia. Nosotros no hemos desatendido ese asunto, que nos hemos ido hasta allí. Pero, ¿por qué es importante? ¿Por qué se producen estos incendios? Se producen porque ¿quién quema el bosque en Galicia? ¿Lo están quemando los pirómanos o lo están quemando las políticas que avalan a los pirómanos? Eso dedican lo mismo a 1 kilómetro de AVE que a política contra el cambio climático. Ustedes nos decían, no hay ningún problema con el monocultivo del eucalipto, 23.000 hectáreas quemadas, y eso sí, la industria papelera de sus amigos contenta. Ustedes nos decían, no pasa nada por privatizar las emergencias, y el señor Feijóo despide a 436 brigadistas para luego acabar implorando la colaboración ciudadana. ¡Qué desfachatez! Después de privatizar, de precarizar y después de desmantelar los servicios de emergencia, intentar apropiarse de su trabajo. Los servicios de emergencia trabajan a pesar de ustedes. Mienten descaradamente, y no lo digo yo, lo dice el presidente de la Plataforma de Bomberos Públicos de Galicia. Galicia no ardió, la quemaron sus políticas. Así que, mientras tanto, vemos las políticas fueron las que quemaron, dice Isabel García Tejerina, la ministra de Agricultura, que no es así, que son los pirómanos. Pero estamos preparados para los incendios, no para los incendiarios. Este no es un problema de medios, es un problema de criminales. Lo que nos preocupa es si los criminales estaban prendiéndole fuego al bosque o están sentados en los consejos de administración de las grandes papeleras que se benefician después de la compra de troncos altamente incendiarios y que han hecho que decenas de personas cultiven estos bosques artificiales no autóctonos que nos llegan desde Australia y que hemos ido comprando ese discurso de la prosperidad, del desarrollo, del derecho de los ciudadanos a crecer económicamente. Claro, bueno, con los pequeños matices hay que convivir entre pues el sostenimiento del entorno, el medio ambiente y también el derecho inalienable de la libertad de crecimiento perpetuo de las grandes compañías papeleras donde todos los consejos de administración están colocados los exministros y expolíticos de este país, ¿no? Así que sí, amigos, el mundo está patas arriba y nosotros tenemos que darle la vuelta. ¿Quién es el pirómano aquí? ¿El que tiene la cerilla en la mano? ¿El que está llenando de gasolina el bosque? En fin, hay muchos matices en esto también y bueno, siempre se nos quedan un montón de hilos pendientes, pero es que la vida tiene tantos matices. Sobre todo porque luego nos quedamos con los hilillos que decía Rajoy y no nos quedamos con lo importante. Esperemos saber la verdad en algún momento e intentaremos rescatarla aquí en cuanto podamos. Bueno, mientras tanto, vemos esto. Hoy es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Hay historias muy cerca de todos nosotros de mujeres que han padecido o padecen cáncer de mama, por fortuna cada vez con mejores controles, con mejores servicios médicos, con mejores investigaciones alrededor, que han conseguido en muchas ocasiones cronificar y desde luego superar el cáncer de mama, para lo que se requieren controles más eficaces, y eso es verdad, algo que la sanidad pública está empezando a desatender, porque se van prolongando, se van eliminando de entre los servicios básicos los propios controles médicos. Esto nos preocupa y hay que denunciarlo además. Pero, bueno, por quienes luchan, por quienes investigan, por quienes ya no están, y sobre todo por quienes son afectados por el cáncer de mama, por aquellas mujeres que son afectadas, también algunos hombres, por el cáncer de mama,
Desde aquí, desde la cafetera, un abrazo muy, muy especial. Hoy es el Día Mundial en el que se celebra la lucha contra el cáncer de mama, en el que consideramos inspiradores a todos esos científicos, algunos de ellos oyentes de este programa, a todos esos científicos que están luchando prácticamente sin reconocimiento, en solitario, en silencio en sus laboratorios, y que están contribuyendo de esta manera a salvar la vida a tantas y tantas mujeres. Desde aquí, un abrazo muy, muy fuerte y un enorme reconocimiento a nuestros héroes sociales. Esto es La Cafetera. Si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y además, no estás sola. Lo de Nadal que hacer médico. Para cuidar a la gente que está malita. A los que estén enfermos. ¡México! Porque son superhéroes. Porque sí, son superhéroes. ¡México! Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Lo demás lo que es el médico. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. En la confrontación electoral venezolana entre una oposición. Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no era instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no salió el referéndum como ellos Así que, en efecto, el foco está colocado sobre aquellas noticias en las que queréis que pongamos también interés y que nos vais enviando. Y hoy, como primera noticia, hay que referirse a esto porque Día Mundial del Cáncer de Mama es trending topic, Súmate el Rosa es trending topic, Día contra el Cáncer de Mama es trending topic en este momento también. Así que es necesario detenerse en este asunto, María. Sí, como decimos, es el Día Mundial contra el Cáncer de Mama y a pesar de que los datos nos dicen que tenemos 27.000 nuevos casos cada año y que el cáncer de mama se ha convertido en el tumor más frecuente entre las mujeres, también hay datos para la esperanza, hay datos que brindan optimismo, porque su mortalidad se va reduciendo paulatinamente y los índices de supervivencia están cercanos al 85% gracias a los nuevos tratamientos que cada vez están más individualizados. Así que dentro de lo malo también hay lugar para el optimismo. Y nos vamos también a otro tema que es trending topic, y es que es trending topic Mónica Oltra. Un grupo de ultraderecha ha intimidado a Mónica Oltra con un escrache en su casa. Cerca de una veintena de ultras de extrema derecha, liderados por el líder de la plataforma España 2000, José Luis Roberto, se concentraron por la noche ayer, muchos de ellos con la cara cubierta, enfrente, como decimos, de la casa de la vicepresidenta Mónica Oltra. Ella ha dicho, hay que llamarles por su nombre, es fascismo. Y ha dicho que la bandera de España es de todos. Esto es lo que ha reivindicado Mónica Oltra en respuesta también a este escrache de la ultraderecha. Y nos vamos hasta Madrid porque hemos conocido nuevas informaciones del caso Lezo. Ignacio González dijo que Esperanza Aguirre conocía la modificación del proyecto del canal Golf. Así lo afirmó durante el interrogatorio al que le sometió el juez Velasco tras la operación Lezo, según la grabación a la que ha tenido acceso La Sexta. El gobierno de Aguirre declaró de excepcional interés general en 2007 la construcción de este campo de golf en el canal, basándose en un expediente que se elaboró en menos de 48 horas y que está plagado de irregularidades. Y como decimos, Ignacio González ha dicho en su momento que Esperanza Aguirre conocía la modificación del proyecto del canal Golf.
Y nos vamos hasta Murcia, porque como decimos hay varios focos abiertos en España y uno de ellos sigue siendo Murcia. María José Fernández nos enviaba la información de que los estudiantes del instituto secundaron una huelga para exigir la paralización de las obras del AVE. Nos hemos ido a esa información y es que más de un centenar de estudiantes se manifestaron en Murcia por el soterramiento. El portavoz del sindicato de estudiantes de la región de Murcia justificó la convocatoria de esta manifestación ante la necesidad de realizar algo mucho más masivo para visibilizar a la plataforma pro soterramiento. Y vamos hasta desastres relacionados con el clima. Doug Fader dice: Europa pierde más de 12.000 millones de euros al año por desastres relacionados con el clima. Esta información es del diario.es, que asegura que la Agencia Europea de Medio Ambiente explica que el grado de devastación prueba que el coste de no actuar sobre el cambio climático es extremadamente alto. España, de hecho, es el quinto país europeo con mayores pérdidas económicas tras Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. Y terminamos con los pueblos. En este caso, Nacho Scursey nos dice: actitudes como estas matan los pueblos. Y nos envía una información de la comarca que dice: se suspende y reduce el servicio de atención primaria en pueblos y pedanías del Maestrazgo en Aragón. El Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón ha suspendido el servicio médico en 3 pedanías de Castellote, Luco de Bordón, Las Planas y 2 Torres de Mercader, y ha reducido a la mitad la atención en las localidades de Maestrazgo, Seno y Bordón, y en otras 2 pedanías, a Benfigo y Ladruñal. Dijo el alcalde de Castellote, Ramón Millán, dice: desde el Departamento de Sanidad me dicen que es muy complicado cubrir una media jornada en pueblos tan pequeños. Así que nos encontramos que todavía en el siglo XXI tenemos problemas como este, en el que afectan pues una serie de recortes y una serie de cuestiones que demuestran que la política sí que afecta a nuestras vidas cotidianas. Iba a hacer un comentario porque no sabía que estaba Castellote entre las noticias de la agenda cafetera, pero seguro que da buena cuenta hoy Enfermeros Salesa, que trabaja por allí en un montón de comunidades, en rurales, agrarias, también en los pueblos, trabajan en el Maestrazgo, en Más de las Matas, por ahí, pero no sabía que se estaban produciendo. Bueno, ya sabíamos que se está recortando no solamente en Castellote, y no me gustaría, por el hecho de tener vínculo personal y conexión personal con ese pueblo, centrar ahí la mirada, porque está sucediendo en muchos otros lugares de España, pero es una auténtica vergüenza lo que está ocurriendo con la sanidad pública, silenciosamente, con esta forma de privatización silenciosa, ¿no?, de recorte sistemático de acceso a la sanidad pública. Esto es La Cafetera. No estás sola. We were sailing on waves of silver, there were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and in and they sang. Now the country that we came from, they play silver melodies. And the kings and queens, they write their dreams on silver pages. Almohadilla La Cafetera, el día DUI. Almohadilla La Cafetera, el día DUI. Hoy se espera la contestación del presidente Carles Puigdemont a ese requerimiento de Mariano Rajoy, que podría desembocar en la aplicación del artículo 155, que es la toma de algunas competencias por parte del Estado, de algunas competencias que están transferidas a la comunidad autónoma. Así que, en fin, en las próximas horas tendremos algunos datos sobre esto, pero sí nos queríamos aproximar a ello de la mano de las voces de los protagonistas, ¿no? Y hablando con Rufián y con la gente que está en aquel lado entre los actores políticos que están observando todo esto. Bueno, os decía, ayer hubo un pequeño revuelo político porque resulta que, sabéis que participamos a distancia, porque además nos pilló en Galicia, y enviamos una pregunta a una rueda de prensa internacional que ofreció tras los resultados electorales el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. La pregunta, sabéis que estaba referida a la reacción de la Unión Europea, porque el ministro español, Dastis, dijo unas horas antes que, independientemente del resultado electoral en Venezuela, la Unión Europea continuaría con su política de sanciones a Venezuela. ¿Y cómo se iban a mantener estas sanciones? Le preguntamos en ese sentido al presidente venezolano. Bueno, ¿os acordáis que esto provocó una reacción bastante airada de Nicolás Maduro,
lo explicaron a través de un vídeo de Russia Today, etcétera, etcétera, pero las propias palabras de Nicolás Maduro han provocado una enorme polémica paralela. Vamos a recordar el proceso, porque nosotros hacíamos llegar esta pregunta, entrábamos en la emisión internacional de este programa y de esta forma. De España, adelante con la pregunta del colega Fernando Berlín. Señor Maduro, Fernando Berlín, de La Cafetera, desde España. A pesar de los resultados electorales, el ministro de Asuntos Exteriores español, Alfonso Dastis, ha dicho que previsiblemente la Unión Europea va a mantener las sanciones a su país y nos gustaría pedirle una valoración sobre esto. Bueno, yo le voy a responder con un video que tenemos de Russia Today. Le respondo al ministro y vamos a mandárselo a su cuenta, Arriaza. Mándaselo, por favor, que se lo entreguen personalmente al ministro de Relaciones Exteriores de España, el video que le voy a enviar. Entonces ahí ponían un vídeo donde comparaba lo que estaba ocurriendo precisamente en el proceso catalán, decía, con los hábitos democráticos españoles respecto a la celebración de unas elecciones en Venezuela que habían contado, decía ese vídeo, de las garantías, etcétera, etcétera, etcétera. No, ojalá, así o más claro, no tiene moral el gobierno de España, que reprimió al pueblo de Cataluña, que apresa al presidente de la Asamblea Nacional de Cataluña, que pone preso a uno de los líderes de la sociedad civil catalana, que tiene presos políticos, que persigue al pueblo de Cataluña. Yo no me meto en el tema de Cataluña, no me pronuncio sobre la República, la independencia, eso es un asunto interno de España. Pero no tiene moral el gobierno de España para referirse al país más democrático y libre del continente llamado la República Bolivariana de Venezuela, que parió al libertador Simón Bolívar, que sacó a plomo a los Borbones de aquí, compadre. A plomo lo sacamos de aquí, de esta tierra. No tiene moral la oligarquía española para referirse a nosotros y tomen las sanciones que le dé la gana. Tomen las sanciones que le dé la gana, nosotros sacamos a plomo a los Borbones. Hay quien ayer ironizaba con la utilización de esta frase que es de Narcos y decían, lo sacaron a plomos y decían maduros. Bueno, el caso es que todo esto ha provocado una enorme polémica y ha conducido finalmente a que el Ministerio Español de Exteriores convocase al embajador de Venezuela en España para protestar por las declaraciones del presidente Maduro, que hablaba de estos presos políticos, la persecución al pueblo de Cataluña, etcétera, etcétera, ¿no? Y decía el Ministerio en una nota de prensa, España confía en que este tipo de declaraciones y actitud reiterada por parte de las autoridades venezolanas cesen para así hacer posible una relación de respeto con Venezuela. Bueno, inaceptables declaraciones, pero parece que todo el camino de sanciones continúa en marcha y esto nos parecía también verdaderamente llamativo. Ayer intentamos que participase hoy en el programa el ministro Dastis, pero el ministro, en boca de sus portavoces, ya tiene compromisos y no podía participar hoy en el programa para contestar a este asunto de la llamada de la convocatoria del Ministerio al embajador de Venezuela en España. Nos parecía interesante por todas las reacciones que está provocando, toda esta tensión que se vive permanentemente, que ahora está un poco tamizada. Ahora parece que Venezuela no importa mucho porque está Cataluña en medio, pero en Venezuela se han celebrado unas elecciones y no ha sido objeto de portadas como hemos visto, ¿no? Y solamente nos sirve también para denunciar la forma en la que se está utilizando el tema venezolano para desviar la atención muchas veces sobre otras materias. Pero cuando no interesa, y esto ya se lo avisamos a muchos amigos venezolanos en su momento, cuidado que hay una utilización muy oportunista desde algunos sectores en España sobre la actualidad venezolana, que lo utilizan y lo desutilizan solamente en función de los intereses internos propios, no tanto de que se estén generando noticias allí o que haya preocupación por la calidad de vida de los ciudadanos venezolanos. Tristemente, ojalá fuera así, pero tristemente hay una utilización muy partidista de lo que está ocurriendo, no solamente en Venezuela, sino en otros países latinoamericanos y también incluso en otros del registro internacional, ¿no? Del panorama internacional. Bueno, capítulo aparte, este asunto. Decíamos antes los viajes cafeteros que hemos estado en Galicia y ahora ya que estamos de vuelta, pues digo que un cariño podíamos enviar también a los oyentes gallegos, que ayer cuando abandonábamos ahí veíamos Galicia quedaba bajo las nubes. También era una imagen muy bonita porque bajo las nubes llueve y cuando llueve no hay posibilidad de que nadie salga a prenderle fuego a los bosques, ¿no? Bueno, y que también tiene su encanto, ¿no? Bueno, nosotros nos perdimos con el coche y todo para llegar a Vigo. No. Bueno, me perdí yo. No te iba a culpar, iba a decir, no estábamos... porque tú dices cuando íbamos de camino a Vigo.
No lo sé. Es que... No, pero llegamos bien y cogimos el avión. No, al final siempre llegamos... Solo... Sí, al final todo salió muy bien. Todo salió muy bien. Pero esto está muy bien sobre los viajes, y por eso decía antes que quería que hiciéramos una pequeña... que nos refiriéramos un poco a esto, porque es verdad lo importante que es colocarse en el lugar donde están sucediendo las cosas y poner allí los ojos, el micrófono de la cafetera y las voces de los oyentes, ¿no? Que viven allí, que comparten allí los problemas y esto es una experiencia que hemos vivido en Barcelona, ahora en Galicia, y que es muy interesante y que tenemos que seguir extendiendo. Que es difícil porque es verdad que luego esto tiene unos costes muy complicados y al final son billetes de avión, hay que trasladarse con una cierta urgencia cuando ocurren las cosas, en fin, el alojamiento, todo eso que os podéis imaginar los que escucháis al programa. Por eso los grandes canales y las grandes agencias han dejado de hacerlo. Y por eso cada vez se va menos a los lugares, porque es verdad que sale extraordinariamente caro para 48 horas o 72 horas que pasas en los lugares, y a veces lo ideal, fijaos, pasó una cosa cuando fuimos a Barcelona, que algunos compañeros de profesión me decían, ¿qué vais a hacer? Digo, no, nos vamos a Barcelona. Y dice, ¿pero cuándo tenéis prevista la fecha de vuelta? Digo, no, vamos sin fecha de vuelta. Va a depender un poco de lo que ocurra. Las noticias no se eligen cuando se acaban, que eso pasa muchas veces. En cuanto un medio de comunicación se vuelve, desaparece de las portadas. Dice, bueno, pero si allí siguen sucediendo cosas. No, porque no están los medios. Claro que siguen sucediendo cosas y claro que habría que estar contándolas, ¿no? Y entonces me decía, ¿y en serio os vais sin fecha de vuelta? Dice, como en los viejos tiempos del periodismo. Digo, no, pero eso claro que tiene costes y claro que hay que buscar fórmulas y hay que buscar gente que nos aloje y hay que buscar maneras de hacer que no tenga ese... Pero tiene que ser una responsabilidad también de los propios medios, ¿no? Estar allí. Y os podéis imaginar, yo por eso, Mary, te quiero dar las gracias también, porque yo entiendo que Mary tiene su vida y tiene su pareja y tiene su mundo y tiene su familia y tiene sus cosas, y de pronto dice, no, pero es que esto hay que contarlo, y entonces es capaz de coger y decir, oye, pues nos vamos para allá, y no sin fijarse de las cosas que también quedan atrás. Y eso... ¿Cuántos trabajos hay así? Yo creo que eso también es un privilegio, ¿no? Que podamos conseguir salir un poco de aquí, de estas cuatro paredes. No te quites mérito porque tienes tu mérito. Bueno, sí, vale, sí. Pero es verdad. Y luego cuando se lo cuentas a la gente dice, qué guay, ¿no? Que podáis hacer eso, que podáis ir hasta el sitio, que podáis hablar con la gente directamente, que no haya ningún tipo de intermediación, y que con un móvil, con el Periscope, podamos contarlo en directo como si fuese una televisión. Sí. Es alucinante. O que podamos emitir desde una montaña. Es increíble. O sea, la imagen esa, emitiendo con una mochila colocada sobre las piedras y emitiendo viendo amanecer en una montaña, en lo alto de una montaña, fue absolutamente espectacular. También debo decir una cosa, hay mucha literatura sobre lo que suponen los viajes, porque es verdad que regalan momentos muy buenos, pero son una verdadera paliza. O sea, esto de que vas allí y te pasas trabajando, luego es verdad, menos el ratito que estuvimos con los oyentes, que fue súper agradable, que nos reprochaba Sánchez Cajal, y dice, menos comer en condiciones habéis hecho de todo, porque habéis comido fatal. Es verdad que es que como tuvimos que comer, ¿qué es esa cosa que pediste espantosa? Sí, esto que pediste por teléfono. Comimos un kebab. Unos kebabs espantosos. Y yo decía, estáis en Galicia, estáis comiendo kebabs, pero es que llegamos muy tarde. Llegamos muy tarde y luego vas corriendo de un sitio a otro, vas metido en un coche, te bajas, estás grabando a los vecinos, te gusta hablar con la gente, pero todos tenemos momentos en que necesitas descansar un poco y necesitas intimidad, pero allí tienes que estar grabando. Bueno, al menos no discutimos, la convivencia fue bien. De momento no hemos discutido. Ahora vamos a hacer balance del viaje. No, pero de verdad, muchísimas gracias. Pero como dice Repopstar, un cafetero no se pierde ni llega tarde nunca. Lo hace justo cuando hay que hacerlo. Cuando lo hace un cafetero es que hay que hacerlo. Pero es verdad, no comimos empanada. Dice, kebab, es una hamburguesa del siglo XXI. No lo sé, notas, porque los kebab, yo no sé. Además le decía a Mary, digo, pero esto debéis comer los millennials. O sea, porque un kebab, yo he visto dónde se guardan las piezas esas de carne, que no son piezas de carne, antiguamente eran... Pero ahora no, ahora son una especie de masa que se fabrica en una máquina, que se mezclan diferentes tipos de carne, que se cohesionan con un líquido que mezcla las proteínas para que se fundan unas con otras, y entonces queda una pieza uniforme de algo parecido a carne, que se congela en unos lugares que no querrías ver, que se quedan en cámaras, a veces incluso en el suelo en las cámaras durante semanas, que luego sacan, te colocan ahí en un pincho, que le dan algo de calorcito y te lo venden. Me encanta que me digas estas cosas a las 10 de la mañana. No, pero oye, da gracias que te lo estoy contando ahora y no cuando llegaron los kebabs esos llenos de una salsa indefinida para que no se note lo que te estás comiendo. Pero bueno, luego también
se grabó la pregunta a Maduro, que yo creo que eso también nos dio fuerzas, ese que va, ¿no? Sí, bueno, claro, porque todo esto es que tendríais que habernos visto ahí la Resistencia Cafetera, tendríais que haber visto esas imágenes, o sea, porque de pronto llega y vemos que hay una oportunidad de colarse en la rueda de prensa internacional, pero teníamos que grabar una pregunta y entonces lo hicimos, parecía la... De hecho, si veis la imagen de vídeo, parece no sé si está bien que se cuenten estas partes así interesantes o no de la vida interna de la cafetera, pero como al fin y al cabo sois vosotros también la familia y sois parte de este rollo. Que no salga de aquí, ¿no? Pero que no salga de aquí. Pero parecía la imagen de Bagdad desde el balcón del hotel y entonces desde el balcón grabamos la pregunta para colarnos de rondón en la rueda de prensa internacional que estaba celebrando Nicolás Maduro, pero claro, fue grabada con el teléfono móvil, enviada ahí, con los kebabs oliendo esos que estuvo... Hemos dejado la casa del pobre Forestal y de Silvia, de Jorge y de Silvia, oliendo a kebab. El siglo XXI tiene estas cosas, Fer. Claro, el siglo XXI. Bueno, y luego bajamos y nos encontramos con que en la misma calle en la que nosotros estábamos estaba el Consulado General de Venezuela. Sí, luego estaba muy cerca, no lo sabíamos. Pero tenemos ya la carta de Puigdemont. Sí, que estábamos esperando un poco. Dice Puigdemont no mueve ficha, deja la aplicación del 155 en manos de Mariano Rajoy y la carta la tienes, ¿no? Que básicamente responde. Dice, esta suspensión continúa vigente. La decisión de aplicar el artículo 155 corresponde al Gobierno del Estado, previa autorización del Senado. Pese a todos estos esfuerzos y nuestra voluntad de diálogo, que la única respuesta sea la suspensión de la autonomía, indica que no se es consciente del problema y que no se quiere hablar. Finalmente, si el Gobierno del Estado persiste en impedir el diálogo y continuar la represión, el Parlamento de Cataluña podrá proceder, si lo estima oportuno, a votar la declaración formal de la independencia que no votó el día 10 de octubre. Y dice el periódico El País, Puigdemont amenaza con votar formalmente la independencia en el Parlamento. En su carta de respuesta a Rajoy, el presidente afirma que si el gobierno persiste en impedir... Cuando un psicólogo se plantea trabajar en las publicidades que saltan en algunos medios digitales, que ya podíais cortaros con la disrupción esta de la publicidad. Pero bueno, dice el periódico El País que Puigdemont amenaza con votarlo en el Parlamento. Vemos la portada también estábamos viendo la de Público también y la portada de el diario.es. A ver si conseguimos que se abra, porque hay mucha saturación en estos momentos en las digitales, porque se acaba de producir esta respuesta. La portada del diario.es, la respuesta de Puigdemont al segundo requerimiento de Rajoy previo al artículo 155, y publican el documento en su portada. Y bueno, vamos a ver cuáles son las interpretaciones en las próximas horas de esta. Pero Puigdemont lo que viene a decir es que se declaró la independencia, pero se declaró la suspensión de la misma. Y que si quieren ustedes aplicar el 155 es a ustedes a los que le corresponde, pero esto significaría que han escuchado muy poco lo que está ocurriendo en Cataluña. Y también dice, esto puede conducir a que tengamos que votar en el Parlamento la declaración unilateral de independencia. Bueno, de hecho decían en els matins de TV3 que Rajoy ha recibido la carta de Puigdemont y dicen no se ha valorado positivamente. Claro, ahora vuelve a estar la pelota en el tejado de Mariano Rajoy. ¿Cómo interpreta Mariano Rajoy que ahora sí que puede aplicar el artículo 155 porque sí que se ha declarado la independencia? Porque en realidad él no dice en la carta que ha declarado la independencia. Él dice que ha declarado una suspensión. Pero es que vivimos en un permanente tira y afloja, en una permanente prórroga, en un juego del gato y el ratón, de la pelota está en el tejado ajeno todos los días. Hay un continuo pásame la pelota que ya te la paso yo a ti, la patata caliente. Y así vamos pasando los días, mientras vemos pequeños matices que nos ayudan a comprender de qué estamos hablando exactamente, ¿no? Y en qué va a desembocar todo esto. Pero mientras tanto, decía el periódico El Mundo, recordamos, Rajoy utiliza el trámite del 155 para dar otro plazo a Puigdemont, así que en las conversaciones internas parece que se está hablando de postergar un poquito. El ABC decía que ha ofrecido una amnistía tanto a Puigdemont como a otros cargos a cambio de elecciones legales, si llevan a elecciones les ofrece la amnistía. Eso es por lo menos lo que dice el periódico ABC. También dice La Razón, Rajoy no aprobará hoy la aplicación, pero Puigdemont planea declarar la DUI y dice que dará por buena si se aplica la declaración unilateral de independencia, la independencia. Pero de lo que se está hablando es de aplicarla de una manera no directa, sino por fases, en pequeños espacios. Bueno, todo eso lo vamos a ir viendo. Nosotros nos marchamos.
Así que muchísimas gracias a todos por vuestra compañía. Os dejamos conectar con Carne Cruda. Nos hemos extendido un poquito porque teníamos que escuchar la reacción, la salida de esta carta, pero Carne Cruda ya debe estar sonando, así que os invitamos a que os suméis también a la República de Carne Cruda, a la República Independiente tan interesante siempre. Bueno, adiós, hasta mañana, adiós Mary, gracias. Hasta mañana a todos. Cuidaos, gracias a todos, gracias a los mecenas. Cuidaos. No quedéis en suspenso. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas.